Hola Valeria, ¿cómo estás? Más o menos. Bien, con frío, pero bien. Hola Julián. Hola Lucas. ¿Quién es Fio Di? Drip, Fiona. No le ¿Mm? puedo cambiar el nombre. La Fiona. Fiona. ¿No puede cambiar el nombre? ¿Por qué no? No, no me sale la opción. ¿Quién es Hacker XD? Recuerden que tienen que entrar con su nombre, chiquillos, si no se identifican los Profe, no me sale la opción. ¿En serio? A ver, espérate. Sí, A ver, sale Start Video. Sale. Solo eso. ¿Y ahora? ¿Ahora puedes? Ahora sí. ¿Y Hacker XD quién es? Ok, chicos, entonces vamos a comenzar. Y una cosa es que, bueno, están todos silenciados. No se van a poder desilenciar ustedes mismos a menos que yo lo haga. Por lo tanto, cuando ustedes quieran hablar, opinar o decirme algo, aquí las reacciones abajito en la barra que tienen abajo de reacciones, levantan la manito y yo los desilencio para que puedan opinar o decir alguna cosa que quieran hablar. Eh, también tenemos algún mensajito que me quieran mandar, me lo pueden mandar por el chat. ¿Bien? Ok. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Ahí todo arriba? Sí, sí, perfecto. Perfecto, algunos todavía comiendo parece. Acá se acaba de venir la Amapola. Hola Amapola, hola Fio, ahí te veo. A ver, espérense. Sí, les recuerdo que no me deja usar el audio. Les recuerdo que yo los tengo silenciados, chiquillos, así que si tratan de activar su micrófono no les va a funcionar porque solo lo puedo hacer yo. Hoy sería maravilloso que las clases pudieran hacer eso así. Los callo a todos. No, no, broma, chicos. Y no me deja usar el audio. Lucas, ¿pero está escuchando o no escucha? A ver, vamos a hablar. Lucas, ahí te habilita el audio. ¿Puedes hablar? Ya, ya, Lucas, ahora dime algo. Lucas, ¿estás hablando o no estás hablando? Puede ser que tenga algún problema. Ya.
Ok, ¿ya estamos? ¿Cuántos habemos? Vamos a... Agustina, Valentino va a entrar. Ya. Etan Helio, ¿quién es? ¿Quién es Etan Helio? ¿Geo? El Antonio. ¿Ah? El Antonio. Antonio. Ah, perfecto, ya. Ya. Chicos, les recuerdo que tienen que usar sus nombres, ¿ya? No entren con... Apenas entren, se cambian el nombre que corresponde, no entren con nombre raro. Tienen que estar todos totalmente identificados. ¿Bien? Estamos ok, vamos a comenzar con la clase de hoy y lo primero que vamos a hacer es que yo les voy a mostrar algo. Dame un segundito. ¿Quién está esperando entrar? Está Sofía. Ya. ¿Cuántos minutos van? 5 minutos. ¿Luito? ¿Lo había visto Luito antes o no? ¿O primera vez que viene a clase? ¿Primera vez o ya había estado? Sí. Ya. Ya chicos, miren, vamos a hacer un sistema de trabajo hoy día en el cual ustedes van a tener que participar un poquito más, ¿ya? Así que pónganme mucha atención con el procedimiento que vamos a hacer. Nico, ¿qué le pasó? ¿Qué profe, qué guía tenemos que tener a la mano ahora en este momento? Ah, ya vamos a ir a esa parte, ¿ya? Ya vamos a ir a esa parte de la guía, tranquilo. No se me impaciente aún, Nico. Ok, miren. Entonces vamos a ser un poco más participativos hoy día. La cosa, vamos a trabajar con un paddle o una paleta, que es como un mural virtual, en el cual ustedes van a ir haciendo algunas anotaciones, ¿ya? Yo voy a compartir mi compu un ratito para mostrarles en qué consiste, ¿ya? Entonces, compartir pantalla y acá. Ya. Entonces aquí tengo el de octavo básico. O sea, ¿ustedes están viéndolo en la pantalla? ¿Sí? Dedito para arriba. Perfecto. Ya. Entonces acá, en este muro que tenemos acá, que es como un mural en el fondo de paleta, el dashboard, acá dice muro de octavo, y aquí sale una pregunta que dice, ¿con qué ideas me quedo en esta clase? ¿Ya? Entonces yo este murito de octavo, yo puedo entrar, yo puedo hacer una anotación yéndome acá abajo, miren. Ustedes no lo van a poder hacer porque yo estoy compartiendo en la pantalla, entonces yo solamente lo estoy mostrando, ¿ya? No intenten hacerlo. Todavía, aún. Entonces, acá si ustedes pueden ver, hay un como signo más, ¿no? ¿Lo ven, cierto? ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces yo hago ahí un clic, tac, y me aparece ahí una paletita. Una paletita. Entonces yo lo primero que hago es poner mi nombre, Rodrigo. ¿Ya? Rodrigo, Arayala, etcétera, etcétera, como lo que está aquí, ¿cierto? Y pongo mi nombre y acá yo puedo, abajo, yo voy haciendo anotaciones. Tac, 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 voy escribiendo, Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que ustedes, por ejemplo, acá va a estar el mío, después cada uno que entre va a ir haciendo su propia paletita, ¿cierto? Y va a ir anotando sus respuestas de lo que aprendió en esta clase. Entonces vamos a tener acá un muro lleno de ejemplos, ¿cierto? Con los aprendizajes de cada uno y que nos va a servir, bueno, ustedes un poco para ir
viendo si realmente están comprendiendo igual que sus compañeros, a lo mejor sus compañeros entendió mejor una idea que no entendieron, y me va a servir a mí para ir viendo que realmente van entendiendo y que no, ya cómo va la cosa, si van realmente entendiendo lo que yo les voy diciendo, si van teniendo algunos aprendizajes. ¿Alguien conoce al hacker XD del curso o no? ¿No? ¿Nadie conoce al hacker XD? ¿No? Ya, perfecto. No, bueno, entonces aceptar porque en el fondo tienen que entrar con sus nombres chiquitos. Entonces, bien, esa es la idea. Después usted va a terminar la clase y ustedes van a poder seguir acá haciendo anotaciones, escribiendo, profesor, yo entendí esto, etcétera, etcétera. O incluso, profesor, mire, esto no me quedó claro. Podrían ahí agregar una preguntita en su paleta, ¿cierto? Cada uno va a tener su paletita. ¿Ya? ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió la idea, chiquillo, no? ¿Sí? Bien, perfecto. Ahora, la pregunta del millón. ¿Y cómo hago para entrar ahí, profesor? Claro, ahí está la pregunta. Entonces, yo para que ustedes puedan entrar, yo les voy a copiar acá un enlace, ¿ya? Entonces, yo copiándole un enlace, lo voy a pegar en el chat de la clase. Entonces, ustedes se meten al chat. Todavía no lo hago. Voy a pegar el enlace en el chat, ustedes entran a ese enlace y se le va a abrir este murito que está acá. Y ahí ustedes pueden hacer lo que les expliqué recién. Entonces, al final de la clase, yo voy a abrir el muro, lo vamos a presentar y vamos a ir viendo qué coloco cada uno. Pero la idea es que todos vayan colocando algunos de los elementos que vamos a ir viendo ahora, ¿ya? Entonces, vamos entonces ahora rápidamente al chat y no, espérense, me equivoqué. Para todos en la reunión. Ahí está. Ya, chicos, ahí les apareció el link. ¿Me confirman, chicos, si les apareció el link en el chat? ¿Sí? Ya. Entonces, ahí ustedes pueden entrar a ese link y se les tendría que abrir este murito que es lo que estaba mostrándole yo acá ahora. Se les tendría que abrir el murito que recién les estaba mostrando y ahí ustedes pueden hacer su anotación. Ponen su nombre y responde la pregunta, ¿con qué idea central me quedo yo con esta clase que vamos a tener ahora? Ojo, que esto está vinculado con el Zoom, por lo tanto, cualquiera que anote cualquier tontería, aunque no se ponga el nombre, yo con la IP lo puedo identificar igual. Así que bien responsables con lo que van a anotar, ya colocan su nombre y colocan ahí lo que realmente se le está pidiendo, ¿ya? Bien. Vamos entonces a comenzar ahora con lo que nos convoca, que es un poco nuestra clase. Antes de empezar, ¿quién de ustedes sería capaz un poquito de recordarme de qué se trata esto que conversamos en la clase pasada sobre la ruptura de la iglesia? ¿Alguna manito que se levante por ahí? Y yo los de silencio. O algo que se recuerden, quizá algún elemento, ¿cierto? Como para decir yo, bien, por lo menos uno
¿Recuerda algo de lo que conversamos? Vamos, a ver, ¿quién va a ser el valiente? O la valiente. Muy bien, Rodolfito, excelente, no me esperaba menos. Vamos, ya Rodolfo, lo escucho. Estás sin audio, Rodolfo, a pesar de que te desilencié, no te puedo escuchar. No sé si me pasa a mí nomás o a todos. Ahí, Ahí sí. que los papas mintieron una cuestión que tenían un papelito que lo pagaba y iba directamente, que decían que iba directamente al cielo. Perfecto, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban esos papelitos? ¿Nadie se acuerda del nombre de los papelitos? ¿No? Ya, o estamos dormidos todavía, o están tímidos, o hay que empezar a repasar un poquito más, ¿ya? Bien. Vamos entonces con la clase, entonces. Vamos a tratar de recordar un poquitito entonces, porque es bastante poco lo que recuerdan. Estuvimos hablando sobre la ruptura de la iglesia la semana pasada y vimos la clase anterior, los antecedentes de la ruptura de la unidad religiosa y por qué hablábamos de una ruptura, algo que se rompe, porque teníamos que recordar de que había una, ¿cómo se llama? Durante el Imperio Romano había toda una unidad religiosa, o sea, todo el Imperio Romano, que abarcaba casi toda Europa, era todo católico. Todo católico. Por lo tanto, podemos decir que ¿cuál es la unidad religiosa que había ahí? Todos estaban unidos en torno a la religión católica, o sea, eran todos católicos, ¿cierto? Con una única autoridad que era el Papa. Y el Papa ahí controlaba y dirigía todo lo que tenía que ver con la iglesia. En toda Europa era igual, porque el Imperio Romano, en la edad antigua, había expandido la religión católica a todo prácticamente del continente europeo. ¿Qué va a pasar ahora? En la edad moderna, toda esa unidad religiosa desaparece. ¿Por qué va a desaparecer? Porque va a haber una ruptura, o sea, se rompe esa unidad. Ya no todos van a ser católicos. ¿Y por qué? Básicamente por una serie de elementos que analizamos en la clase anterior, en donde hablábamos un poquito de que existía un poder religioso sin contrapeso. La Iglesia Católica, ¿cierto? Estaba en Europa Occidental, ¿cierto? Se quiebra y da surgimiento a nuevas iglesias, lo que se va a llamar, ¿cierto?, la Reforma Protestante. No entiendo mucho, me enredé, ya. Se enredó la Valeria. Valeria, ¿qué parte no entiende? ¿De lo que estoy explicando ahora o lo del trabajo del muro que expliqué recién? De lo que tienen que escribir. Espérate, te voy a silenciar mejor. ¿Dónde estás? No te veo. Ahí está. Ya, Valeria, ¿te escucha? ¿Qué pasó? De lo que está explicando ahora. Ah, de lo que está explicando ahora. Ya. De nuevo entonces, lo explico. En términos más simples, ¿ya? Porque parece que se están complicando un poco. Antes, durante el Imperio Romano, era simple la cosa. ¿Cuántas religiones habían prácticamente en Europa? Una, que era la católica. ¿Por qué? Porque el emperador obligaba a ser católico, ¿cierto? No había otra opción. Por lo tanto, todos teníamos la misma religión y yo fuera al Reino Franco, fuera a España, fuera a Inglaterra, ¿cierto? ¿Con qué religión me iba a encontrar? Con la religión católica, no había otra opción, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar en este momento, en este tiempo, en la Edad Moderna? Va a haber una ruptura de esa unidad.
y van a surgir nuevas iglesias. No todos van a ser católicos tal como lo decía el Papa. Va a haber una ruptura, se va a quebrar esa unidad porque vamos a encontrar distintos tipos de iglesias en distintos lugares de Europa. En términos simples, esa es la idea central. ¿Se entiende, chiquillo? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Entonces, ¿y quién es el personaje principal acá en este proceso que se va a dar? Es Martín Lutero. Ya lo habíamos conversado la semana pasada, que este era un sacerdote, ¿cierto? Alemán, Martín Lutero, y que va a plantear una crítica feroz, ¿cierto? A la iglesia. Va a escribir sus 95 tesis donde critica al Papa, critica a la iglesia y critica el funcionamiento de la iglesia. Y era algo bastante novedoso porque la crítica no venía de afuera de la iglesia, sino que venía desde dentro de la iglesia. Un mismo sacerdote hace la crítica hacia la iglesia. ¿Qué es lo que le iba a criticar a la iglesia? Bueno, una serie de elementos que venían un poco funcionando mal desde hace tiempo, lo cual tenía en desprestigio la iglesia católica. ¿Qué es lo que era el acercamiento al poder económico y político y el alejamiento de las funciones religiosas? Entonces, claro, una serie de personajes del clero, o sea, funcionarios de la iglesia, sacerdotes, obispos, hasta incluso el mismo Papa, estaban dados más preocupados del tema político, de adquirir más poder, del lujo, ¿ya? De tener más riqueza, de lo económico. Entonces, se habían alejado un poquito de su función esencial, que era la orientación espiritual, ¿ya? Y de eso habíamos hablado, de incluso que no respetaban el celibato, ¿cierto? También el tema del lucro, siempre buscar enriquecerse cada vez más, ¿ya? El Papa era muy rico en ese tiempo, tenía mucha riqueza. Entonces, se pierde un poco el foco de la iglesia, que es el acompañamiento espiritual del pueblo, ¿cierto? De las personas, de sus fieles. Y se empieza a criticar un poco cómo el Papa se va alejando y la iglesia en general se va alejando de su primera función. La falta de preparación del clero, dijimos que los sacerdotes, que eran en un principio los que a uno le decían, no entiendo, ya, está viendo el chat. Entonces, tenemos que entender que en ese tiempo, tal como lo expliqué en la clase pasada, la autoridad de una ciudad o de un lugar era la iglesia, ¿ya? Y yo lo había dicho en la clase pasada, que cuando yo no sabía algo de cualquier tema, en temas en relación a la vida, a la muerte, qué iba a pasar con el futuro, o temas incluso de conocimiento, ¿quiénes eran la autoridad? Los que tenían el conocimiento y sabían eran los religiosos, eran los sacerdotes, porque entre otras cosas eran uno de los pocos personajes de ese tiempo que sabían leer, ¿ya? No cualquier persona sabía leer en ese tiempo. Entonces, la única forma de tener yo conocimiento recurría a lo religioso. Y se empieza a notar que en este tiempo están poco preparados, ¿ya? Hay poca preparación, son poco disciplinados, más dedicados a las fiestas, andar con mujeres. Entonces, se empieza un poco a desprestigiar la imagen que se tenía de la iglesia en este periodo. Y eso, que antes nadie se había atrevido a criticar porque la iglesia era todopoderosa durante la Edad Media, quizás no hubiera podido ocurrir esto, pero ahora se empieza a criticar. Por lo tanto, hay un cambio ahí de perspectiva, ¿ya? ¿Y qué es lo que critican? Ni más ni menos que un sacerdote o un cura, ¿cierto? Que es Martín Lutero. Y bueno, habíamos dicho que lo que había gatillado ya la ruptura, donde ya Martín Lutero se enfurece y él publica este escrito de las 95 tesis, que después se va a expandir por toda Europa, y muchos lugares y países de Europa van a coger estas ideas para separarse de la iglesia. Va a ser la venta de indulgencia. Como bien decíamos ahí, y como bien había dicho, sí, eso ya lo pasé, estoy recordando, porque como recién me pregunta la Fiona, me dice,
profe, eso ya no lo pasó. Sí, ya no lo pasé, pero recién pregunté y nadie me respondió nada, por lo tanto asumo que no se acuerdan, pues. Entonces estoy como retomándolo. ¿Ya? Entonces vamos a apurarnos un poquitito del tema de la indulgencia, que es lo que dijo el Rodolfo, estos papelitos que uno compraba para irse al cielo, ¿cierto? Entonces, aunque yo fuera, pecador, quisiera actuar mal en la vida, si yo compraba ese papelito, me salvaba, borraba todos mis pecados, todo lo malo que yo había hecho y me podía ir al cielo. Pero que en el fondo era un papelito que vendía la iglesia y que se había transformado simplemente en un negocio, por lo tanto, no, lo que sí criticaba Martín Lutero es de que la iglesia un poco para hacer negocios engañaba a la gente, porque según lo que él entendía de la Biblia era que si yo compraba un papel, esta indulgencia, no me salvaba de ir al infierno si yo había tenido malos actos en mi vida terrenal. Lo que a mí me salvaba de ir al infierno era la fe, la fe. Entonces, claro, ahí hay una serie de contradicciones y, claro, yo le mostraba esta imagen de la Basílica de San Pedro porque el Papa sabía, ¿no? Ah, me dice el Rodolfo que lo saqué, pero no te saqué, Rodolfo. No sacaba nadie. A ver, déjeme ver qué pasó aquí. Sí. Ya estamos, ok. ¿Qué cosa? Ya. A ver, espérenme. Rodolfito, ¿dónde estás? ¿Y el Rodolfo ya no está? Se salió. Ah, está ahí. ¿Qué pasó, Rodolfo? Me sacó el programa. A lo mejor apretaste algún botón y te saliste, pues yo no eliminaba a nadie. ¿Ah? No, si no digo que fue usted. No, si yo no fui. Ya, Por eso. ya. Sigamos. Sigamos. Ya, entonces yo le estaba comentando que esta gran capilla que vemos acá, la Basílica de San Pedro, el Papa, obviamente, bueno, es gigantesca, se necesitaba mucho dinero para construirla y empiezan a vender indulgencias como locos, incluso van pueblo por pueblo vendiendo estos papelitos, ¿cierto?, que les permitían el cielo a las personas y sobre todo a los más pobres. Entonces, dentro de las críticas que Martín Lutero pone o escribe en uno de los libros, decía, ¿cómo, por qué el Papa, siendo uno de los ricos más ricos de Europa, tenía mucho dinero, no gasta su dinero en construir su basílica, sino que gasta el dinero de los más pobres? Porque en el fondo las personas que iban y compraban estos papelitos para salvarse eran habitualmente personas, bueno, los compraban todos, pero en realidad los pobres, que eran lo poco que tenían, lo gastaban en eso y lo consideraba que era como un engaño, ¿cierto? Entonces, es un poco lo que habíamos hablado la clase pasada y también, bueno, lo que planteaba Martín Lutero, que en sus 95 tesis principalmente, que era la fe lo que salvaba a las personas, no las indulgencias, lo que le criticaba a la iglesia, que lo otro que cada persona puede y debe leer la Biblia e interpretar la palabra de Dios, porque la iglesia decía que la única persona que podía interpretar la iglesia la Biblia, perdón, era el Papa, y las personas tenían que entender la Biblia dependiendo de lo que el Papa decía. O sea, si una persona leía la Biblia y entendía otra cosa, no, eso no era correcto. Era lo que decía el Papa de su interpretación de la iglesia, lo que valía. Y la iglesia, y lo otro que decía Martín Lutero, que la iglesia no era intermediaria entre Dios y los fieles. O sea que uno, si quería tener una relación con Dios, no necesitaba ir a la iglesia. Uno podía hacer oración, podía tener contacto con su fe sin tener que hablar con un sacerdote o sin tener que ir a la iglesia. Y eso, obviamente, la iglesia decía que no era así, que para poder tener un contacto real con Dios o con su fe, tenían que ir a la iglesia. ¿Se están acordando un poquitito de lo que vimos en la clase pasada, no? ¿Sí? Sí. Bueno, Tristán, si tú no estuviste, hombre. Ya.
Bien, entonces, ya. Aquí estamos ya con materia de esta clase y que es los efectos que va a tener esto, ¿cierto? Los efectos que va a tener este quiebre, esta unidad. En Europa, el hecho de que la Iglesia, el tema de las 95 tesis que escribe Lutero, ¿qué es lo que va a provocar? Primero, van a surgir movimientos religiosos disidentes en Inglaterra, Francia y Países Bajos. ¿Qué significa disidentes? ¿Ya? Que están en contra, ¿cierto?, de la Iglesia, ya que van a ser movimientos que van a buscar separarse un poquito o están en conflicto con los planteamientos de la Iglesia. Y obviamente esos movimientos están un poco avalándose y amparándose en los planteamientos que va a tener Martín Lutero. ¿Ya? Estos cuestionamientos que antes nunca se había hecho nadie, ¿ya? Que simplemente las cosas tenían que ser así. Cuando Martín Lutero lo hace, lo escribe en sus 95 tesis, esas 95 tesis empiezan a esparcirse por toda Europa, le empieza a hacer sentido a las personas, pues, y decir, bueno, en realidad, pues esto no está bien, pues. ¿Y por qué la iglesia hace esto? ¿Y por qué los sacerdotes hacen eso? ¿Y por qué no están haciendo su trabajo? En fin, y empieza a generar un movimiento donde distintos países en Europa se empiezan a cuestionar lo que está pasando. Ok, ya, bien. Sí, leí, Valeria. Entonces, claro, ¿qué va a pasar ahí en esto? Van a surgir distintos movimientos religiosos en distintas partes de Europa. Si nosotros miramos el mapa ahí, tenemos, no sé, muy claro, pero ahí el color como naranja representa a los católicos, ¿ya? Donde tenemos católicos principalmente que van a mantener a la iglesia tal como está antes de este quiebre, se va a mantener, va a ser España, Francia, ¿cierto? Austria, parte ahí Polonia, ¿ya? Italia también, Italia obviamente, ahí está Roma, donde está el Vaticano, la sede donde vive el Papa, por lo tanto se mantienen dentro de la religión tal como estaba. Y donde va a aparecer los luteranos, que van a ser los que van a seguir los planteamientos de Martín Lutero y van a reformar una iglesia, van a crear como una nueva iglesia, pero obviamente sacando todas las cosas negativas que Martín Lutero consideraba. Y al hacer eso, obviamente, va a ser una iglesia nueva, porque si el Papa no reconoce eso, entonces estamos hablando de otra religión, ¿ya? Que se va a llamar las religiones protestantes. Y entre esos están los luteranos, que son los que siguen a Martín Lutero. Va a aparecer otra religión también importante, que es la calvinista, que es acá, ¿cierto? Donde está Escocia, acá arriba en el mapa. Y también los anglicanos, que es la parte inglesa o Inglaterra que está acá abajo, con Enrique VIII, en que vamos a conversar un poquitito de ellos también. Entonces van a surgir lo que vamos a llamar iglesias nacionales, donde un país o un reino, como es el caso de Inglaterra, va a tener su propia iglesia. No va a ser una iglesia común para varios países, sino que ellos tienen su propia iglesia, ¿ya? Y que va a ser la iglesia anglicana, y que por cierto todavía existe el anglicanismo. Entonces, como idea central, tenemos acá que producto de este quiebre, de acuerdo a los planteamientos de Martín Lutero, van a surgir una serie de nuevas iglesias, ¿ya? Principalmente luteranos, calvinistas y anglicanos. ¿Se va entendiendo, chiquillos, la idea o no? Ahora sí están un poquito más entendiéndome mejor, o todavía siguen igual de perdidos, ¿ya? A propósito, yo cuando hacemos estas clases, yo después las subo. ¿Quién se ha dado el trabajo de ver una clase de nuevo? Porque si a mí no me queda claro algo, yo puedo ir y nuevamente ver la clase. Ya es importante que revean si no les queda muy claro una materia, pueden ver de nuevo el video, ¿ya? Y
y ven de nuevo lo que habíamos visto. Dice, yo no estaba, no tenía PC, ya no importa. Sí, ok, entiendo, hay algunos que han tenido algunos problemas de que no tenían PC. Recuerden, chiquillos, que también lo pueden hacer. Bueno, no es tan cómodo como estar con un computador, pero peor es nada, pueden conectarse con un celular también, chiquillos, ¿ya? Eso les va a permitir un poco participar. La idea es que no se pierdan de estas clases, ¿ya? Ok, estuve, ya, ok, bien. Ya, chicos, sigamos entonces. Ya. Entonces tenemos ahí otro de los elementos bueno, lo que le hablábamos, habían surgido estos nuevos movimientos religiosos con la crítica, esta crítica que va a mantener Martín Lutero. No sé por qué me aparece aquí, no sé qué apreté, que me aparecen subtítulos. ¿Por qué? No necesito subtítulos si todos saben hablar español. Ya, ok, ahora sí. Como les decía yo, producto de la crítica que hace Martín Lutero, van a surgir nuevas religiones o iglesias nacionales. Cada país va a tener su propia iglesia. Caso bien particular, el el rey Enrique VIII, ¿ya? Estamos hablando de la moderna, ¿cierto? Rey de Inglaterra, y que va a crear en su reino el anglicanismo. Y es bien curioso porque en el fondo, al final, esto que es un tema netamente religioso, ¿ven la diapositiva o ven ustedes sus pantallas? ¿Están viendo la diapositiva en este rato? ¿Sí? ¿Se ve la diapositiva, cierto? Ya, perfecto. Es bien curioso porque algo que parte netamente como un tema religioso, que es una crítica a la iglesia, se va a transformar muchas veces en un tema político. ¿Por qué? Porque muchos reyes o autoridades de la época van a agarrarse, ¿cierto?, por decirlo de alguna manera, de esta idea de Martín Lutero para distanciarse de la iglesia, e incluso para separarse de la iglesia, porque tienen ustedes que considerar que la iglesia tenía muchas riquezas, mucho dinero. Era muy habitual que la gente, cuando moría, en sus personas de dinero, mucha riqueza, cuando dejaban su herencia, se las dejaban a la iglesia, ¿ya? Por lo tanto, con el transcurso de los años, y de los siglos, la iglesia era una entidad, una institución que tenía mucho poder y mucha riqueza. A eso le sumamos el tema del pago del diezmo. Ustedes saben que los fieles le pagaban una contribución a la iglesia. Entonces es una institución que tenía mucha riqueza. Y bueno, la venta de indulgencias que les brindaba otro negocio más y otras cosas también que tenían ellos también para juntar dinero. Entonces, cuando aparece Martín Lutero, algunos reyes se agarran de eso, de lo de Martín Lutero, no tanto por el tema religioso, porque a lo mejor no les interesaba mucho, pero sí ven una opción ahí. Dicen, oye, quizás esta es mi oportunidad un poco para separarme de la iglesia, de la autoridad, sacarme encima la autoridad del Papa y me quedo con todas las riquezas que tiene la iglesia en mis reinos o en mis territorios. Y es un poco lo que pasa acá con este señor que está acá, Enrique VIII, en la imagen, y que va a creer el anglicanismo. ¿Qué pasa con él? Él se quiere casar por segunda vez, ¿ya? Se separa de su mujer, de su esposa, que se había casado por la iglesia, y se quiere casar por segunda vez. Y obviamente dentro de los sacramentos de la iglesia no se puede casar dos veces, ¿cierto? Entonces el Papa no autoriza ese matrimonio, le dice que no se puede casar. Entonces, él como muy buen rey que era, y donde decidía todo y mandaba todo, bueno, si no me quieren casar, entonces me hago mi propia iglesia, creo mi propia iglesia y me caso con mi propia iglesia. Y se separó de la iglesia católica y se inventó una iglesia nueva para él, que se va a llamar el anglicanismo, y se casó y se quedó con una iglesia nueva, y obviamente apoyándose un poco en todo lo que había escrito Martín Lutero. Toda esa crítica se apoyó ahí en el tema de la crítica de Martín Lutero para ese tema. Bien. Y
Bueno, y acá está Calvino, ¿ya? Calvino es otro personaje que va, amigo de Martín Lutero, y que va como a interpretar las ideas de Martín Lutero, y él le agrega, Calvino le agrega como un elemento especial que es el predeterminismo, ¿ya? Como que uno estaba predeterminado por nacimiento o al éxito o al fracaso. Y eso estaba también determinando si tú te ibas al cielo o al infierno. Por lo tanto, estas ideas bien extrañas que plantea Calvino, que fueron muy adoptadas en los Países Bajos, ¿cierto? Como Holanda, en esa época, planteaban de que nada de que lo que yo hiciera iba a determinar si yo me iba al cielo o al infierno, porque eso ya desde nacimiento ya estaba definido. O sea, si yo nacía, ya tenía listo si me iba al cielo o me iba a ir para el infierno. Y si a mí me iba mal en la vida, ya era era un predesignio de que yo me iba al infierno. O sea, por lo tanto, la gente pobre, la gente que le iba mal, ¿cierto? Que tenía muchos problemas, ya más o menos estaba claro que se iba a ir para el infierno. Ese era como un poco el predeterminismo, así se le llamaba a las ideas de Calvino que planteaba este señor. Ya. Y, bueno, y aparte, bueno, la iglesia reacciona también, pues, ¿ah? Un poco va a reaccionar ante lo que está pasando, y todo esto que pasa va a dar paso a la reforma de la iglesia, cuando empiezan a surgir todas estas... cuando empiezan a surgir todas estas... Denme un segundito, chiquillos. Algo pasó acá. Ya. Ahora sí. Ya, ok. Retomo. Entonces, cuando pasa todo esto, chiquillos, de lo que está ocurriendo con estas nuevas iglesias que están surgiendo, con estos nuevos territorios, aparece la iglesia anglicana, los luteranos, ¿cierto? Entonces, bueno, la iglesia se preocupa, el Papa se preocupa, ¿por qué? Una, porque significa que están perdiendo territorio donde está la iglesia católica. Segundo, porque están perdiendo contribuyentes. Pues si mientras más fieles tienen la iglesia, más personas están contribuyendo y pagando el diezmo, ¿cierto? Y que es dinero. Y obviamente está perdiendo influencia la iglesia católica. Entonces dicen, tenemos que hacer algo ante esta reforma que están haciendo algunas iglesias. Entonces, a eso que ellos hicieron, a estas acciones que ellos van a realizar, le van a llamar la contrarreforma. O sea, ¿qué es lo que es la contrarreforma? Son las acciones que va a hacer la Iglesia Católica para contrarrestar estas cosas que está pasando, de que la Iglesia se está dividiendo, y están apareciendo los luteranos, están apareciendo los calvinistas y los anglicanos, en fin. ¿Ya? Entonces, va a aparecer esta contrarreforma, y que son una serie de medidas que va a tomar la Iglesia un poco para prevenir y para que no se siga fragmentando más los territorios que ya ellos consideraban que tenían y que podían perder por el desprestigio que tenía la iglesia. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Inicia un proceso de reforma interna que le van a llamar la contrarreforma. ¿En qué consistió eso? Convocar a un concilio para dar respuesta a las críticas del mundo protestante. Todas las críticas que había hecho Martín Lutero y que se propagan por toda Europa y que va a dar como resultado que nazcan nuevas iglesias, se juntan ahí en el concilio, donde van ¿cierto? Los obispos, sacerdotes de los cardenales, ¿cierto? Sacerdotes de alto rango, ¿cierto? En la iglesia se juntan con el Papa en este concilio y van a analizar todos los puntos que entre otras cosas, que Lutero le criticaba a la iglesia. Y bueno, que llaman de contrarreforma, pero en el fondo tampoco cambian mucho.
cambian algunas de las cosas, pero en su mayoría sigue totalmente igual. Primero, ¿qué van a decidir en ese concilio? Que se mantiene la supremacía del Papa y la jerarquía eclesiástica, o sea que el Papa tiene todo el poder y la máxima autoridad, y que obviamente no hay ninguna otra autoridad que pueda contradecir el peso del Papa, no tiene contrapeso la autoridad del Papa. ¿Qué otra cosa? Se mantienen los sacramentos, ¿ya? Todos los sacramentos, ¿cierto? El bautismo, la defunción, el matrimonio, todos los sacramentos de la iglesia se mantienen, ya no se saca ninguno, porque ahí se criticaba un poco Lutero algunos sacramentos. Entre eso, el culto a la Virgen y a los santos se mantiene también. Hoy en día existen muchas religiones donde no le rinden culto ni a la Virgen ni a los santos, ya solamente Jesús, ya directamente. Entonces, bueno, no, la iglesia mantiene el culto a la Virgen y a los santos, en ese concilio se decide eso. Y también que la iglesia es la que interpreta la Biblia, ¿no? En el fondo no cambia casi nada, se mantiene casi todo igual. Nadie puede leer la Biblia e interpretarla, sino que tiene que regirse por lo que le dice el Papa y punto. Se acabó el asunto, no hay nada que discutir en eso. Bueno, dentro de las cosas que podríamos decir que sí cambian, hay una nueva orden, crean la orden religiosa de la Compañía de Jesús, ¿ya? Y la Compañía de Jesús va a ser una orden religiosa que se va a caracterizar por la austeridad, o sea, ellos van a ser los que se van a mezclar con la gente, van a ser los que van a vivir con los pobres, ¿ya? O sea, esta imagen del sacerdote que vive en una gran mansión lujosa con el Papa llena de lujo y riqueza, la tratan de cambiar con esta orden que va a ser un grupo de sacerdotes que tienen un voto de pobreza. Entonces ellos viven muy sencillos, viven con la gente más pobre y realmente van a hacer un acompañamiento más espiritual de las personas. ¿Ya? Esto, aunque la Compañía de Jesús no tiene mucho éxito en Europa, más va a ser su influencia acá en América, ¿ya? Porque es acá donde mandan mucha Compañía de Jesús, en Chile incluso, muy potente la Compañía de Jesús, y va a tener una labor bien importante. Este grupo de sacerdotes que va a representar los ideales más puros de la espiritualidad cristiana, ¿ya? Se elimina la indulgencia, el foco de lo que criticaba Martín Lutero, la venta de indulgencia, que era lo peor. Bueno, eso sí lo sacan, ya, lo sacan. Crean, pero crean el Tribunal de la Inquisición, ¿ya? ¿Y qué es lo que era este tribunal? El tribunal persigue a todas las personas que considera herejes, ¿ya? Un hereje es una persona que critica a la iglesia, o habla en contra de la iglesia, o niega cosas fundamentales que plantea la iglesia, por ejemplo, la existencia de Dios. Yo digo, siempre voy a un converso, en ese tiempo hubiera dicho yo no, Dios no existe, o no, Jesús no existe, hubiera sido un hereje y probablemente me hubieran tomado, la Inquisición me hubiera tomado prisionero, ¿cierto? Y me hubieran torturado, ¿cierto? Que yo reconociera que había sido hereje, y la pena, el castigo por ser hereje era la muerte, ¿ya? Generalmente a las personas la Inquisición los quemaba, porque decía que con el dolor de morir en el fuego, un poco te ponías la opción de a lo mejor no irte directamente al infierno. Entonces, hay una serie, es un tribunal de Inquisición muy terrible que persiguió a mucha gente. En América Latina, no tanto en Chile, pero por ejemplo en Centroamérica, ¿cierto? Era muy común que la Inquisición persiguiera a las personas que consideraban herejes, que les consideraban creyentes y que podían atentar o hablar en contra de la iglesia. Ya. Bien. Entonces seguimos con acá. ¿Qué más? Crea la Congregación del Índice. ¿Qué es esto? Es como es una agencia que revisa todos los libros que existen. Entonces, cualquier libro que pueda hablar en contra de la iglesia es eliminado.
censurado. O sea, es la censura. ¿Ah? O sea, no se puede hablar más de la iglesia. Es uno de los acciones que toma la iglesia en la contrarreforma. Entonces, chicos, tenemos un proceso de reforma que es el que inicia Martín Lutero y que da paso al nacimiento de distintas iglesias. Esa es una parte. Y después tenemos otra parte que va a ser la contrarreforma y que son las cosas que hace la iglesia para evitar la reforma que había iniciado Martín Lutero. ¿Se entiende, chiquillos, cierto? Entre esta contrarreforma está el concilio en donde se juntan a conversar y, bueno, dicen qué cosas van a cambiar y qué cosas van a mantener. Y entre eso, lo que acabamos de ver acá en el PowerPoint. Entonces, vamos a ver. Bastante bien, chiquillos. La actividad que hay acá en el muro, voy a compartir un poquitito. Déjenme compartir. Ya, excelente. Vamos a ir viendo acá. Ya hay mucha actividad acá. Dice, bueno, vamos a ver acá lo que me plantea la Rosario. Bien, Rosario. Dice, se encuentran distintos grupos de la iglesia en Europa. La autoridad eran los sacerdotes, el mayor conocimiento lo tenían ellos, la iglesia vendía pasajes para ir al cielo, muy bien, lo que se llama indulgencia, Rosario, claro. En efecto, y los efectos que tuvo el conflicto es que surgen las iglesias nacionales, bueno, entre ellas tenemos el anglicanismo, ¿cierto? El calvinismo, surgen movimientos religiosos disidentes que son los mismos, ¿cierto? Los luteranos, calvinistas y anglicanos. También tenemos acá, a ver, ¿quién me puso? El Valentino, bien, Valentino. Valentino me puso, el Papa se aprovechaban todos para vender papeles falsos. Bueno, sí, en parte era un poco lo que vendían estas indulgencias creyendo que se podían ir al cielo, pero Martín Lutero ahí plantea una cosa distinta. Que era la Inquisición que mató a bastantes personas. Bien, Valentino. Vamos a ver. ¿Quién más? Rodolfo. La autoridad eran los sacerdotes y el mayor conocimiento lo tenían ellos. La falta de preparación y disciplina en el clero. Ya, muy bien. Las nuevas religiones, calvinistas, anglicanas, muy bien. Y la Iglesia Católica inicia un proceso de reforma interna, perfecto, llamado contrarreforma. ¿Ya? Bien, Rodolfo, bien, 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 bien. Y faltan, pues, ya, estos minutitos que quedan de la clase, les voy a dar unos 10, 5 minutos para que puedan completar sus paletas, ahí anotando todo, todo, todo lo que recuerdan y lo vamos a ir revisando, ¿ya? Vamos, vamos, empiecen a teclear, falta Lucas que escriba, la Fiona, falta el Antonio, ¿cierto? El Anthony, la Mabola también, el Lucas. El Tristán también tiene que colocar algo, así que ahí le voy a dar un tiempecito para que coloquen algo y lo vayamos revisando. ¿Ya? Vamos. Voy a eliminar yo el mío porque está aquí. Ahí estoy.
Ya me falta. A ver, nos veo ahí a Luquita. No sé qué pasa, Lucas, porque no está trabajando. Anthony tampoco lo veo escribiendo nada. Antonio. Tristán. Antonio. Antonio, ¿qué pasa? ¿Por qué no está ahí escribiendo? ¿Tiene algún problema? Sí, ¿Mm? ¿Qué le pasó? Ya. Vamos a ir viendo entonces, chicos, cómo va este proceso creativo y este proceso ahí cognitivo ahí de lo que fueron reteniendo. A ver, Rodolfo, bastante extenso, muy bien, Rodolfo. Ya, falta de preparación de disciplina de los sacerdotes, me pone Rodolfo, las nuevas religiones, la calvinista, el anglicanismo, ¿cierto? Ay, me estoy poniendo información que no conversamos, Rodolfín, sin hacer trampa.
A ver, dice ahí, tras la excomunión de Martín Lutero por la iglesia católica, al final se refugió en Ginebra. Bien, 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 Rodolfiño, bien. Ahí bien completa esa información que está colocando acá. Amapola. Vamos a ver qué puso la amapola. Producto de este quiebre surge un movimiento religioso. Esto produce una contrarreforma. Es una serie de medidas que va a tomar la iglesia para asegurar los territorios y eliminar las indulgencias. Lo que hace es eliminar las indulgencias, crean la congregación del índice, crean la Compañía de Jesús, el Tribunal de Inquisición. Ya, perfecto, perfecto. Muy bien, Amapola. Valentino, el Papa, ya lo habíamos visto eso ya. Hubo muchas iglesias, diferentes creencias. Bien, Valentino. Vamos a ver acá qué puso la Rosario. La iglesia vendía el pasaje al cielo, ya lo hemos visto. Surgen nuevas iglesias nacionales, surgen movimientos religiosos, dice, también lo habíamos visto. Y la Valeria. ¿Qué puso esta Valeria? A ver. Ya, el poder religioso tenía la iglesia católica en el siglo XVI en Europa, se quiebra, surgen nuevas iglesias cristianas, la reforma protestante, tiene lugar gracias a Martín Lutero, muy bien, Valeria. Segundo, causa que explican este quiebre es el acercamiento al poder económico, político, el alejamiento de las funciones religiosas, muy bien, Valeria, la falta de preparación y disciplina. Y en 1517 Martín Lutero publica las 95 tesis, que eran el único medio para alcanzar la salvación. Bien, ahí está todavía en proceso de creación la Valeria. Bien, Lucas, no pasó nada con Lucas, que dice que como su primera clase está tímido, así que espero que Lucas la próxima clase esté, pero como avión, ¿ya? Ahí trabajando y bien aplicado. Julián, las 95 tesis, las indulgencias eran una estafa para ganar dinero, las reformas de la iglesia es diferente. Muy bien, Julián, ya a lo mejor falta ahí un poco más especificar cuáles son estas reformas que hace la iglesia, cuáles son estas nuevas iglesias que surgen, ya, o qué cosas planteaba Martín Lutero. Ideal si pueden un poquito después complementar la información. Y mantienen la supremacía de la iglesia, etcétera. Muy bien, bien, Fiona. La Fiona mantiene la supremacía de la iglesia, mantienen los sacramentos. Ya. Está perfecto, ya. Bueno, es primera vez que la trabajamos. Esta técnica después la vamos a ir mejorando. Me gustaría ver si pueden mostrarse un poquitito con las cámaras, un chiquitito para ir terminando, ¿ya? Que están con sus cámaras ahí. Si pueden habilitar sus cámaras para ahora poder verlos. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Eso, bien chiquillo. Ya. Un poco para ir terminando la clase de hoy día y despedirnos. La gracia que tiene este murito en el cual ustedes escribieron es que yo terminando la clase, ustedes pueden seguir trabajando en él. Yo puedo cerrar la clase del Zoom y ese muro en el cual ustedes estaban haciendo sus anotaciones sigue activo. Por lo tanto, ustedes pueden seguir completándolo y yo después voy a ir revisando lo que ustedes escribieron y completaron ahí en ese murito. Incluso también pueden plantear algunas preguntas que a lo mejor yo les puedo responder ahí y completar. Entonces, clase a clase, ir haciendo, no sé si todavía tengo la idea, si en la misma tableta que ya escribieron, a lo mejor poner clase 2 y seguir abajo completando, o en una paleta distinta, y lo vamos a ir determinando de a poco, ¿ya? Pero la idea es que vayamos teniendo mayor participación, un poquito, no solamente se pongan ahí a escucharme todo el rato, sino que también tengan un mayor protagonismo en las clases, ¿ya? No sé si les parece bien, yo creo que es un método para mantenerlos un poquito más activos, y uno cuando empieza a escribirlo un poco, lo que el profesor explicó, empieza un poquito a ordenar las ideas en la cabeza y me permite un poco después recordar, porque espero yo que la próxima clase, cuando les pregunte, ya chiquillos, ¿qué vimos en la clase? Hay 10, 12 manitos de arriba queriendo explicarme un poco lo que hicimos. Y estaríamos llegando hasta acá, ya. Bueno, como siempre, un gusto verlos, chiquillos, después de tanto tiempo. Espero que se puedan ir uniendo y les recuerdo que yo siempre estoy grabando esto,
estas clases las grabo y las subo a YouTube. Los links de YouTube los comparto yo en los WhatsApp de los cursos. Por lo tanto, y también están en los Classroom. Entonces, si ustedes quieren ver, ¿qué fue la clase pasada que vimos? Van a ir al Classroom y ahí está, yo subo segunda clase Zoom grabada y todo el cuento, y ahí pueden ver la clase una y otra vez para que puedan recordar. Sería bueno a lo mejor que antes de la clase pudieran ver el video de la clase anterior, así no llegan tan en blanco, ¿ya? Y llegan un poquito más acordándose de lo que vimos. ¿Les parece, chicos? No sé si alguien quiere decir algo. Déjenme. Dame un segundito. Ya, le estoy reactivando el audio para si quieren decir algo para despedirnos. Ya, no sé si a alguien no le ha reactivado el audio. Ahí parece que están todos con el audio reactivado. Sí. Ya, chicos. ¿Algo que quieran decir antes de terminar la clase? ¿Sugerencia? ¿Opinión? ¿Abucheo? Yo tengo hambre, profe, ¿se puede acabar esto? ¿Está la amapola? Realmente estaba pensando en la arepa que está en la cocina desde que comenzó la clase, perdón. Bueno, sí, ya estamos terminando ya, Fiona, así que se va a poder ir a comer apenas terminemos esto, ¿ya? Patrick, ¿su PvP? Sí. ¿Alguna cosa que quieran decir, chiquillos? Aparte de que la Fiona quiere comer. ¿Alguna sugerencia? ¿No? El Antonio entero, güey, que. ¿Estamos todos aquí? Ya, chicos. Llegamos hasta acá entonces. ¿Bien? Nos Bien. estamos viendo la otra semana. Cuídense, revisen los videos. Pueden quedarse completando la página, ¿ya? El muro. Aunque termine la clase, pueden quedar completando el muro. Así que nos vemos la próxima clase y cuídense. Chao, chao. Chao.